¿Me podrían decir cuándo se comience a proyectar la presentación, por favor? Sí. No sé si la compartiste bien porque dice que se está compartiendo la pizarra, entonces. ¿La pizarra? Ajá, dice que está compartiendo alguien una pizarra. Entonces no sé. A ver, voy a volver a dejar de compartir. Se supone que es esta. Ah, ya. A ver, perdón, es que... ¿Ya se ve? Ay, no puede ser. No, todavía no. Disculpe, estoy viendo aquí 3 ventanas. ¿3? A ver, voy a dejar de compartir. Ya no está. Ah. Ya desapareció. Ya desapareció. Perdón, es que tengo problemas con el internet. Bueno, pero en lo que se supone que se tiene que empezar a proyectar en la presentación, les comento que el tema que vamos a abordar ahorita son las intoxicaciones medicamentosas más frecuentes en pediatría. En diferentes bibliografías vamos a empezar con el tema de paracetamol. Todavía no se carga, ¿verdad? No. ¿Quieres que intente que... Listo. Yo la Ya presenté? está, ¿no? Ya. Ya. Ya está, ¿verdad? Ah, perfecto. Ya. Ok, perdón, una disculpa. Sí, no hay Bueno, pedo. como les comentaba, el tema que vamos a abordar son las intoxicaciones medicamentosas más frecuentes en pediatría. A continuación les puse una tabla de lo que anteriormente mis compañeras Nancy y Diana les habían expuesto sobre lo que tenemos que tener presente durante 3 aspectos que tenemos que tener en cuenta en el tratamiento de las intoxicaciones. Se divide, es huésped, ambiente y agente. Ok. Respecto al huésped, bueno, evidentemente estamos hablando sobre la edad del paciente. Esto lo tenemos que determinar. ¿Por qué? Porque se mencionaba que después de los 9 meses la oralidad era un riesgo en el niño. Además de la conducta exploradora de los 2 a 6 años y que teníamos que tener en cuenta que no es lo mismo, no va a ser lo mismo en un adolescente en el cual deberíamos de considerar tal vez depresión, cambios de conducta, cambios en su entorno, etcétera, etcétera, etcétera. En respecto a la gente, me menciona que es importante, esto es que también es importante que una de las causas es la inexistencia de envases especiales para sustancias tóxicas, así como un mal almacenamiento por parte de los cuidadores, una administración incorrecta por parte de los medicamentos, por parte de los padres o del personal de salud, y el uso indiscriminado de herbolaria o de otro tipo de medicina alternativa no sustentada, por así
decirlo, que puede interaccionar con los medicamentos. Entonces, a lo que a nosotros nos concierne es la parte de administración incorrecta de medicamentos o por parte de los padres o del personal de salud. Respecto a la contaminación o al medio ambiente, hablamos sobre que haya contaminación ambiental, viviendas pequeñas y poco ventiladas construidas con materiales de riesgo, pero específicamente en pediatría puede ser descuido en pediatría, en la parte de intoxicaciones medicamentosas, el punto importante es el descuido por parte de los cuidadores. Ahora bien, voy a hablarles sobre la intoxicación por paracetamol. ¿Por qué? Fue descubierto, todos sabemos que fue descubierto en Alemania a finales del siglo XIX. Sus nombres, paracetamol y acetaminofén, van a provenir de la nomenclatura tradicional de la química orgánica y es el medicamento más utilizado en el mundo. Por lo tanto, también se asocia con las primeras causas de intoxicación medicamentosa y también con insuficiencia hepática aguda. Les puse aquí las dosis terapéuticas, ¿por qué? Porque si nosotros conocemos las dosis terapéuticas, evidentemente vamos a delimitarnos más en el momento de nosotros recetar o administrar algún fármaco y también orientar mejor a los padres, los cuidadores o la persona que se quede a cargo del niño, ¿no? En este caso, las dosis terapéuticas, en el caso de neonatos, de 28 a 32 semanas de vida, se considera una dosis máxima de 40 miligramos sobre kilogramo día. Es decir, de 10 a 12 miligramos kilogramos dosis. Esto se va a dar cada 6 a 8 horas. En el caso, cada 6 a 8 horas. Mientras que en el caso de los neonatos de 33 a 37 semanas de vida o recién nacidos a término menores de 10 días, se considera que la dosis máxima diaria no debe de rebasar los 60 miligramos kilogramos día. Ese es el límite. De los 10 es decir, de 10 a 15 miligramos kilogramo dosis podemos dar cada 6 horas. Y en los recién nacidos a término mayores a 10 días, se considera la dosis máxima diaria 90 miligramos kilogramo día. Si se dan cuenta, no estamos rebasando el gramo, por así decirlo, y se considera que pueden darse de 10 a 15 miligramos kilogramo dosis cada 4 a 6 horas. En niños menores de 10 años, las dosis pueden ser de 15 miligramos cada 6 horas o 10 miligramos cada 4 horas, y en niños mayores de 10 años, de 500 a 600 miligramos cada 6 a 8 horas, con una dosis máxima de 4 gramos al día que no debe de ser rebasada. Ahora, es importante destacar que va a haber factores de riesgo que van a aumentar la hepatotoxicidad. Todos sabemos que el paracetamol, la principal complicación de intoxicación por paracetamol va a ser la hepatotoxicidad o o falla hepática que esta se puede generar, que la podemos descartar o no de la siguiente forma, pero les voy a hablar rápido de los factores que aumentan la hepatotoxicidad. El primero es que nuestro paciente es un neonato o lactante menor de 6 meses, que actualmente el paciente esté en tratamiento con fármacos inductores del citrocromo P450. ¿Esto por qué? Porque recordemos que hay 3 vías de metabólicas para el paracetamol y una de ellas, la tercera, que casi no se utiliza en condiciones normales, se encuentra asociada al citocromo P450. Estos fármacos hay que tenerlos en cuenta a la hora de hacer el interrogatorio. Algunos ejemplos están ahí: isoniazida, carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, rifampicina, efavirenz. Entonces hay que tenerlos muy en cuenta. La malnutrición, la caquexia y la hepatopatía. Evidentemente el metabolismo del paracetamol es por vía hepática, la malnutrición también porque se mencionaba que algunas veces cuando no hacen, en donde la literatura que leí se mencionaba que la malnutrición estaba asociada porque habían una mala dosificación en el momento de administrar el fármaco.
Tratamiento con fármacos que enlentezcan el vaciado gástrico, como los opioides o los anticolinérgicos, falla de Medro, trastornos alimentarios como anorexia, bulimia, la fibrosis quística, SIDA y el alcoholismo. Bueno, sobre la cinética y fisiopatología. Bueno, antes que nada, les quiero comentar que en dosis terapéuticas normales, la vida media del paracetamol es de 1.5 a 3 horas. Y esto va a depender de la presentación farmacéutica. Recordemos que en comprimidos es de 1 a 2 horas y en presentaciones líquidas, bueno, en 30 minutos se da la concentración sérica máxima. Ahora bien, voy a hablarles sobre el metabolismo del paracetamol. Como les había comentado al inicio, hay 3 vías: la sulfatación, glucuronización y oxidación por el citocromo P450. En dosis terapéuticas normales, el fármaco se metaboliza del 90 al 95% a través de la sulfatación y la glucuronización. Esto nos va a generar metabolitos inactivos que se van a excretar a través de la orina. Sin embargo, y el otro 10 al 5% se va a metabolizar a través de la oxidación del citocromo P450, lo que nos va a generar el NAPQ1, que una vez que se conjugue con glutatión, se puede excretar a través de la orina. Sin embargo, ¿qué pasa cuando hay una dosis tóxica o cuando saturamos estas dos vías? Bueno, cuando tenemos dosis tóxicas, evidentemente la sulfatación y la glucuronización se van a saturar, igual van a generar metabolitos inactivos, pero ya no van a, por lo mismo de que están saturadas, todo el medicamento restante va a pasar principalmente a la oxidación del citocromo P450, lo que nos va a generar más NAPQ1, y no se va a poder, igualmente se va a ligar a las macromoléculas hepáticas, que nos va a generar una necrosis centrolunar. Entonces es así como se genera la lesión a nivel hepático. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener presente en esta intoxicación? Principalmente el interrogatorio. ¿Por qué? Porque debe de haber un antecedente de la ingesta de algún preparado con paracetamol. Es importante que nosotros les preguntemos a los padres, y en los adolescentes saber investigar si no fue con algún fin suicida. Ahora, les puse sobre la hepatotoxicidad, ¿cómo la vamos a confirmar o cómo vamos a sospecharla? Bueno, pues con alanina transaminasa y aspartato transaminasa elevadas. Entonces, con pruebas de funcionamiento hepático. Nosotros decimos que la hepatotoxicidad es grave cuando estas enzimas se encuentran elevadas a más de 1000 unidades internacionales sobre litro. Y consideramos que hay un fallo hepático cuando hay una presencia de encefalopatía hepática. Ahora, ya les había hablado sobre las dosis terapéuticas. Actualmente les voy a hablar sobre las dosis potencialmente tóxicas. Primero que nada, pues en el caso de neonatos y lactantes menores de 2 meses, se considera que la dosis tóxica es mayor a 75 miligramos sobre kilogramo. ¿Esto por qué? Porque hay una inmadurez metabólica, y tenemos que también tener en cuenta la deshidratación y desnutrición aguda que se puede presentar. Hay que recordar que los procesos de acetilación y glucuronoconjugación van a cambiar. Por ejemplo, en la acetilación donde la literatura que yo leí se mencionaba que a los 20 días es cuando el neonato empieza a comenzar con estos procesos en el hígado, y la glucuronoconjugación se presenta a los 2 meses. Entonces, evidentemente, los neonatos y lactantes menores son los que mayor riesgo van a tener de tener una posible intoxicación. Respecto a los lactantes de 3 a 6 meses, se considera que la dosis tóxica es mayor a 150 miligramos sobre kilogramo. 200 miligramos kilogramo en niños mayores de 6 meses, esa se considera la dosis tóxica, y en adolescentes y adultos sin factores de riesgo que les había comentado anteriormente, 8 gramos.
Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico o cómo es que nosotros vamos a determinar que nuestro paciente pueda o no tener una intoxicación por paracetamol, además del interrogatorio y evidentemente de la exploración física que le hagamos? Pues bueno, esto va a depender de qué, de la fase en la que se encuentra el paciente. Y como saben, como lo vimos en farmacología y como lo estamos volviendo a ver aquí, se divide en fases. Yo encontré, algunas literaturas marcan 3, yo encontré que en esta se marcaban 4 y me pareció interesante ponerla. Ahora, ¿qué es lo que dije que iba a predominar? La hepatotoxicidad, pero también puede haber una afectación renal y también va a haber afectación electrolítica. La afectación renal se da en del 1 al 5% y es predominante en adolescentes y adultos. Esto se va a generar de 1 a 8 días post ingesta. Y respecto a la afectación de los electrolitos, pues podemos poner una hipofosfatemia e hipopotasemia. En la histopatología, si es que se llega a hacer, se puede ver una necrosis tubular aguda. Ahora, fase 1, voy a hablar directamente de las fases y cómo las veríamos nosotros o cómo podríamos confirmarlas o no en un estudio de laboratorio. Fase 1, que abarca de 0 a 24 horas, pues el paciente se va a encontrar asintomático o va a presentar náuseas y vómitos, pero esto va a ser ligero, va a ser un malestar general, evidentemente va a haber diaforesis o anorexia, y esto, ¿en qué momento? Pues a partir de las 6 horas de la ingesta. Si nosotros le hacemos análisis o estudios de laboratorio a nuestro paciente, la mayoría nos va a salir, la literatura menciona que van a salir normales. Respecto a la fase 2, que va de 24 a 48 horas, aquí se van a desaparecer los síntomas que anteriormente les comenté y el paciente, ¿qué ves que va a pasar? Va a permanecer asintomático o va a haber una hipersensibilidad en donde hipocondrio derecho. ¿Qué es lo que vamos a ver en los laboratorios? Bueno, hipertransaminasemia, el kick alargado, hiperbilirrubinemia leve y elevación de las creatininas, de la creatinina. Y en la fase 3, que va a abarcar de 48 a 96 horas, pues bueno, va a haber anorexia, malestar, náuseas, vómitos progresivos, también inicios de insuficiencia hepática y renal, coagulopatía, ictericia y alteraciones del nivel de conciencia u oligoanuria. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en las pruebas de funcionamiento hepático? Pues hipertransaminasemia y alteraciones de los analíticos, tanto hepáticos como renales. Y en la fase 4, que dura de 4 días a 2 semanas, se me menciona que es una evolución progresiva que puede llegar al coma hepático y o renal y se genera éxitos o autorresolución de la sintomatología. Ahora, estas alteraciones van de los estudios de laboratorio pueden aumentar o se van a normalizar, y esto como a través de a lo largo de tiempo. Respecto al manejo, se mencionaba 5 pasos. La primera es la valoración inicial y estabilización, que mis compañeros ya les mencionaron al principio y a lo largo de toda la plática. Esta valoración inicial y estabilización está por sobre todo la descontaminación digestiva y el desintoxicar al paciente. ¿Por qué? Porque primero tenemos que tener un manejo general de todo niño con una posible intoxicación. Ahora, posteriormente, una vez que está estabilizado el paciente, lo que nosotros vamos a hacer es valorar el riesgo. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos que responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la probable dosis ingerida y qué tiempo ha transcurrido desde la ingesta? ¿Por qué? Para que a nosotros así podamos administrar el antídoto específico que tiene el paracetamol. Ahora bien, es importante recordar que hay pacientes que la dosis no tóxica va a ser
de concentraciones de 200 miligramos sobre kilogramo o 8 gramos en niños mayores de 6 meses sin afectación de riesgo. Estos pacientes que ingirieron estas dosis que no se consideran tóxicas, bueno, estos pueden ser remitidos a domicilio, pero debemos de tenerlos en constante vigilancia y que tengan normas de conducta. Y si hay alguna alteración de esto, decirles a los padres que inmediatamente los regresen y los traigan a urgencias. Respecto a la descontaminación digestiva, bueno, ¿cuándo la vamos a hacer? Solo y solo si se trata de una ingesta reciente de 1 a 2 horas de una dosis tóxica o desconocida. ¿Cómo? Lo vamos a hacer con carbón activado, 1 gramo sobre kilogramo. Y como mis compañeros lo habían dicho anteriormente, no vamos a hacer que el niño vomite, no se va a hacer un lavado gástrico y tampoco vamos a administrar otras sustancias como leche o algún té. Entonces, esto es lo que no vamos a hacer. Sobre el manejo, en la parte que corresponde a exploraciones complementarias, bueno, ¿qué es lo que nosotros vamos a pedir? Hemograma, electrolitos séricos, tiempos de coagulación especialmente enfocados en protrombina, pruebas de funcionamiento hepático porque necesitamos evaluar las transaminasas, pruebas de funcionamiento renal por lo que les había comentado y niveles sanguíneos de paracetamol a partir de 4 horas. Además, vamos a utilizar el nomograma de Rumack-Matthew. Y en un momento más les explicaré cómo funciona este nomograma. Se menciona que cuando nosotros detenemos todo esto, aquí si se dan cuenta, esta es la concentración de plasma del paracetamol. Esta línea nos va a marcar el posible riesgo hepático, toxicidad hepática, perdón, y estas son las horas después de la ingestión. Lo ideal sería que nosotros hiciéramos la primera analítica de sanguíneos, de niveles sanguíneos de paracetamol aquí, a las 4 horas. ¿Y para qué? Para determinar en qué riesgo se encuentra. Después se hace una segunda analítica y en base a esto nosotros nos guiamos en este normograma para determinar, ¿hay riesgo de hepatotoxicidad? No hay riesgo de hepatotoxicidad o sí hay riesgo de hepatotoxicidad. Entonces, si se dan cuenta, más o menos son a los 300 microlitros por litro. Pero este normograma tiene sus especificaciones. Solo va a haber ciertas condiciones para que lo puedan utilizar. Ahorita les voy a explicar cómo. Ahora, sigo hablando sobre las exploraciones complementarias. ¿Se acuerdan que les comentaba que en la primera fase, que va de 0 a 24 horas, las analíticas o los estudios de laboratorio, las pruebas complementarias nos van a salir normales, relativamente normales, porque el paciente solo se encuentra asintomático? Bueno, hay una prueba de paracetamol en orina, es una técnica útil de cribado para descartar intoxicación por paracetamol. Se hizo un estudio en población pediátrica y este estudio nos menciona que hubo una buena correlación entre la determinación de paracetamol en la orina y el antecedente de ingesta del fármaco 24 horas previas. Tiene un valor predictivo negativo del 100%, es decir, si el test la prueba nos sale negativa, entonces descartamos la ingesta de paracetamol, pero si nos sale positivo, nos afirma que hay ingesta de paracetamol. Sin embargo, solo nos está indicando que el niño ingirió paracetamol, más no que tiene o no tiene intoxicación. Por eso tenemos que corroborarlo con la clínica y corroborarlo con el interrogatorio. Ahora bien, se menciona que si es negativo, pues no tiene caso hacerle unos niveles plasmáticos, la determinación de niveles séricos de paracetamol al niño. Y si es positivo, pues evidentemente tenemos que ir directamente a hacerle las pruebas. Sobre el tratamiento. Bueno, nuestro mejor amigo en este caso va a ser N-acetilcisteína. Es un precursor metabólico de glutatión.
actúa rellenando los depósitos hepáticos y se va a conjugar con NADQ1, va a anular su efecto hepatotóxico. En México, lamentablemente no tenemos la vía, lo verifiqué, y no teníamos la vía en el PLM, la presentación para administrarlo bien, al menos tenemos tabletas efervescentes, tenemos granulado y también tenemos soluciones, e incluso vi por ahí que había un shampoo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, va a tener una máxima eficacia. Es importante que en el tratamiento lo actuemos lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque su máxima eficacia o su mejor actividad se va a producir en las primeras 8 horas después de la ingesta. Después de eso, su eficacia se va a ir disminuyendo. Ahora, es importante recordar que el tratamiento es largo, es costoso, especialmente si llega a ser intrahospitalario y no está exento de complicaciones. Se inicia cuando hay riesgo significativo de daño hepático y este daño hepático está determinado por niveles séricos de paracetamol a partir de las 4 horas de ingestas, la historia clínica y el examen físico que les había comentado, y la alteración en pruebas de funcionamiento hepático. Ahora bien, ¿cuáles son las indicaciones y posibles escenarios con los que nos podemos topar nosotros como futuros médicos o como internos de pregrado o nuestro servicio social, me imagino yo? Pues bueno, supongamos que hubo una ingesta aguda de paracetamol, dosis única. Ahorita estoy hablando solo de las dosis únicas. El paciente ingirió una dosis tóxica. Tenemos 2 escenarios y 2 indicaciones de NAC. La primera, menos de 8 horas de evolución con niveles séricos del fármaco por encima de la línea de posible hepatotoxicidad en el nomograma. Bueno, entonces vamos a administrar NAC. Ahora bien, fue la dosis tóxica o la intoxicación tiene más de 8 horas de evolución. No nos vamos a esperar resultados, vamos a administrar NAC y una vez que nos envíen los resultados y los niveles están debajo de la línea de hepatotoxicidad, se suspende el tratamiento. Respecto a, tercer y cuarto escenario indicación en niños con factores de riesgo que les comenté anteriormente en menos de 4 horas y con dosis superiores de 100 microgramos sobre mililitro. Aquí era micro, pero no puse el simbolito, pero es micro. Bueno, vamos a administrar NAC en caso de que tengamos un paciente que tenga más de 24 horas de evolución o el tiempo sea desconocido de cuándo fue que ingirió el fármaco. Bueno, no vamos a aplicar el nomograma de Rumac-Matthew, entonces nos vamos directamente a administrar NAC. Empezamos a administrar NAC, hacemos la determinación de niveles sanguíneos de transaminasas y también de paracetamol. Si estos son normales, suspendemos el tratamiento. Ahora, cuando no se aplica el normograma de Rumac-Matthew, se debe de calcular, o es una opción que se pueda calcular la semivida de eliminación para decidir las pautas de administración del antídoto y también para valorar el riesgo de hepatotoxicidad. Y que les voy a explicar más adelante cómo calcularlo. Y sobre las indicaciones, y tenemos un quinto y un sexto panorama e indicaciones. Nosotros vamos a administrar NAC si no hay posibilidades de realizar niveles séricos. Y la 6 es administrar, si el paciente tuvo una administración de dosis endovenosa del fármaco superior a 60 miligramos sobre kilogramos, o no conocemos la dosis, o los niveles séricos del fármaco se encuentran mayores a 50 microgramos sobre el mililitro a las 4 horas post-administración. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok. No, parece que no. Okay. Entonces vamos a hablar sobre las normas de administración del NAC. Bueno,
Como les comentaba, hay pauta endovenosa y también hay pauta oral. Sin embargo, en México no tenemos pauta endovenosa y ahorita les voy a comentar por qué no. La pauta oral se menciona que son de 140 miligramos kilogramos en dosis de carga y luego una dosis de sostén de 17 dosis a 70 miligramos kilogramo cada 12 horas. Ambas vías van a ser igualmente eficaces, pero la vía endovenosa se encuentra asociada a reacciones anafilácticas. Se menciona que el 23 al 48% de los pacientes que reciben el antídoto a través de esta vía generan reacciones anafilácticas. En el caso de la pauta oral, ¿cuáles podrían ser como que los efectos adversos que podríamos tener? Pues bueno, para empezar, náuseas y vómito, es lo que más se presenta. Entonces, por esto mismo, evidentemente la administración debe ser bajo vigilancia estrecha. Y si nosotros, por ejemplo, tenemos algún pacientito que ya nos viene con vómito, lo primero que podemos hacer es aplicar un antiemético y posteriormente comenzamos con la pauta oral. Ahora, también podemos administrarlo en forma de sonda nasogástrica. Esto se ha visto que no, perdón, esto se ha visto que no, que en esta vía, o sea, a través de la administración del medicamento por sonda nasogástrica, no hay reacciones como tal anafilácticas. No se ha visto tanto riesgo como en la vía endovenosa. Y, por ejemplo, ¿qué otras cosas nos puede generar o qué otras complicaciones nos puede generar la pauta endovenosa estándar? Hipotensión, broncoespasmo, angioedema y rash cutáneo. Entonces, por eso es importante la administración bajo vigilancia. Se mencionaba que en pacientes en ciertos pacientes se podía administrar un antihistamínico. Ahorita les comento cuál es porque se me fue el nombre. Respecto a las dosis NAC, evidentemente les voy a hablar la oral, ya se los había comentado, dosis carga de 140 miligramos kilogramos, seguida de 70 miligramos cada 4 horas para 18 dosis totales durante 72 horas. En caso de vómito, se repite la dosis una hora posterior y es válido el uso de antieméticos, con lo que les comentaba anteriormente. Bueno, esta es la conclusión respecto al manejo y a lo mejor es como que volver a lo mismo, pero es muy importante porque es una de las principales intoxicaciones medicamentosas que no se nos va a presentar sí o sí. Ingesta aguda de paracetamol. Es dosis no tóxica. Bueno, se da de alta a domicilio con normas de observación y conducta. ¿Sale? Ahora, ingesta aguda de paracetamol, dosis tóxica. Determinamos la edad de nuestro paciente. Ya determinamos la edad de nuestro paciente. Bueno, menor de 4 horas, administramos carbón activado. Si en menos de 2 horas, hacemos observación clínica hasta las 4 horas. Después posteriormente vamos a verificar los niveles sanguíneos de paracetamol, las pruebas de funcionamiento hepático y renal y evidentemente lo que les comentaba, contrastamos con nomograma de Rumagmatio. Ahora, niveles no tóxicos, regresamos a alta domicilio y tratamiento ambulatorio. De 4 a 8 horas determinamos niveles sanguíneos de paracetamol y esto es teniendo en cuenta que conocemos la dosis, ¿sale? Niveles posible o probables de tóxicos, bueno, nos preguntamos, ¿tratamiento completo con NAC? No podemos dar intravenoso, evidentemente, pero podemos dar vía oral. Entonces, el paciente se presenta asintomático o el paracetamol detectable, el paciente se encuentra asintomático, el paracetamol se encuentra detectable y las enzimas hepáticas se encuentran normales, ¿sí? Pues lo llevamos a igual alta domicilio, ¿no? Pues continuamos con NAC vía oral, porque en este caso no podemos dar intravenoso, contactar con un centro especializado en trasplante hepático, porque una de las complicaciones que se me pasó comentarles es que algunas veces los pacientes que tengan
intoxicación en su grado más grave o potente, van a requerir un trasplante hepático siempre y cuando se cumplen los criterios de mal pronóstico que les voy a explicar en un rato. Ahora, de 8 a 24 horas no nos esperamos, comenzamos con NAC, luego terminamos los niveles sanguíneos, luego seguimos dando si nos sale que el paciente sigue con niveles de dosis, niveles séricos del fármaco posiblemente tóxicos o tóxicos, seguimos con el tratamiento. Hacemos lo mismo acá, asintomático, es asintomático, hay niveles del fármaco detectables, las enzimas se encuentran normales, lo llevamos a casa, ¿no? Continuamos con el NAC. En el caso de las dosis desconocidas, pues hay que valorar la detección del paracetamol en orina, como les había comentado, y si el paciente tiene más de 24 horas o no sabemos realmente cuánto tiempo tiene que ingirió el medicamento, comenzamos con NAC, verificamos si es asintomático, si es detectable, si es detectable los niveles del fármaco o si las enzimas hepáticas se encuentran normales. Si es así, paramos NAC y alta. Si no es así, seguimos con el tratamiento, volvemos a hacer la misma pregunta. Si es así, nos vamos a la alta. Si la respuesta es no, pues vamos a continuar con el tratamiento. Entonces, básicamente continuaremos con el tratamiento hasta que los niveles del fármaco sean básicamente no haya daño hepático, no haya daño hepatotóxico, estén debajo de la línea. Ahora, esto se los voy a explicar más adelante. Es sobre la ingesta de dosis supraterapéuticas de paracetamol. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que va a haber dosis tóxicas, igual dosis no tóxicas. Ahorita les voy a comentar más o menos qué. Ahora, ingesta repetida de dosis supraterapéuticas. Esta es la que presenta mayor letalidad que la ingesta única que les había explicado anteriormente. Nosotros tenemos que tener una sospecha clínica, siempre y cuando, por ejemplo, vamos a tener dos tipos o dos grupos de pacientes, niños en edad preescolar o adolescentes y adultos. En el caso de los niños de edad preescolar, nuestra sospecha clínica empieza cuando los padres nos mencionan que él tuvo muchos procesos previriles agudos y que generalmente fueron banales, pero que le medicaron y que le dieron hasta más no poder, ¿no? Y en el caso de adolescentes y adultos, pues en el holismo crónico, donde donde se ingieren dosis excesivas y repetidas, y en el tratamiento de alergias diversas. En los niños es importante tener en cuenta si se encuentran malnutridos o deshidratados, y por lo tanto tenemos que iniciar un tratamiento precoz. Les recuerdo, en esta parte no se puede utilizar el nomograma. ¿Cómo se valora el riesgo de hepatotoxicidad si no podemos utilizar el nomograma? ¿Y cómo indicamos el tratamiento con NAC? Pues ahorita se los voy a explicar. Primero que nada, la valoración del riesgo de hepatotoxicidad e indicación del tratamiento con NAC se puede realizar en base a la presencia de signos clínicos analíticos de daño hepático y detección de paracetamol en sangre. Ahora, estas son las dosis necesarias para producir toxicidad en las ingestas repetidas del fármaco. Pacientes menores de 6 años, arriba de 200 miligramos kilogramos sobre kilogramo en 24 horas, dosis de 150, 100 miligramos y de 100 miligramos sobre kilogramo sobre día. La de 150 es arriba de 48 horas y la de 100 miligramos es de 72. Aquí me equivoqué. Y en pacientes, perdón, aquí eran menores, pedí una disculpa. Aquí es menor de 6 años, aquí son mayores de 6 años. Arriba de 200 miligramos kilogramo o arriba de 8 gramos en 24 horas. Estas son las dosis tóxicas de ingestas repetidas. Y arriba de 150 miligramos kilogramo día, o arriba de 6 gramos día en 48 horas. En pacientes con factores de riesgo son arriba de 100 miligramos o arriba de 4 gramos día. Ahora, ¿cómo es la aproximación el manejo del paciente con ingesta repetida? Bueno, pues
Evidentemente en la analítica o en los laboratorios nos van a salir ausentes. El paracetamol detectable en sangre va a estar presente o ausente, en el caso presente o ausente. Y las recomendaciones, si es que son las siguientes: si se encuentra presente o ausente, se hace un ingreso, tratamiento de soporte y después empezamos con el NAC. Si digamos que el paracetamol fue detectable, pues ingresamos tratamiento de soporte y otra vez NAC. Y si se encuentra ausente, evidentemente lo damos de alta. Ahora, valoración de riesgo cuando el nemograma promagmático no es aplicable. ¿En qué circunstancias no va a ser aplicable? Pues la primera, el tiempo de la ingesta es desconocida, la ingesta aguda es mayor a 24 horas o hay ingesta repetida de dosis soploterapéuticas. ¿Qué podemos hacer? Bueno, vamos a calcular la semivida de eliminación del fármaco y después iba para valorar la indicación del NAC. Ahora, después de dosis terapéuticas, bueno, la vida la vida media del fármaco es de 2 horas, la semivida de eliminación, y en dosis terapéuticas. En el caso de que nuestra paciente presente hepatotoxicidad, va a ser arriba de 4 horas. ¿Y qué se requiere? Pues se van a requerir 2 determinaciones séricas de paracetamol y la aplicación de una fórmula que es la siguiente, que es muy sencilla. La fórmula me dice de la siguiente manera: el tiempo de semivida de eliminación va a ser igual a C1 sobre C2, donde C1 va a ser la concentración sanguínea de paracetamol medida al ingreso, es decir, a las primeras 4 horas, si es que lo tienen luego, o en las primeras 6 o 8 horas. 6 horas, recordemos, 6 horas. Hay que llevar al niño antes de las 8 por el tratamiento del NAC. Y CO2 entre la concentración sanguínea del fármaco desde 2 horas hasta 12 horas después de C1. Una vez que nosotros tenemos esto, nos vamos a nuestra tabla, intervalo en horas entre las determinaciones, y este es el tiempo de hepatotoxicidad. Es así como nosotros vamos a determinar o vamos a poder calcular la semivida de eliminación. Después de realizar este cálculo, se aplica la tabla y se valora la probabilidad de hepatotoxicidad. Sobre el seguimiento y pronóstico, bueno, en general son buenos porque la mayoría son de buen pronóstico. Porque la mayoría la mayoría de los pacientes son asintomáticos y resuelven al poco tiempo. Pero ¿cuáles van a ser los factores de mal pronóstico? Pues bueno, el primero es que las dosis del paracetamol que sean elevadas, que haya enolismo crónico previo, un intervalo largo entre la ingesta y la consulta, estamos hablando que haya transcurrido más de 24 horas, y un tratamiento tardío con NAC, el intento de suicidio, la edad de entre 10 y 17 años, que haya otras drogas hepatotóxicas o que estén estimulando el citocromo P450, la intoxicación crónica y que el lactato se encuentre de 3 a 0.5 milimoles sobre litro. ¿Cuáles son los predictores de evolución a trasplante hepático o cuándo es que nosotros tenemos que pensar en movernos para buscar un trasplante hepático? Bueno, pues el tiempo de quick es mayor de 37 segundos a las 24 horas, que la insuficiencia renal sea mayor a las 24 horas, mayor de 2 a las 24 horas, el pH de 7.3 a las 24 horas, la creatinina esté mayor a 3 miligramos sobre decilitro, hay encefalopatía hepática grados 3 o 4, hipofosfatemia, hiperbilirrubinemia mayor a 90 micromoles sobre litro e hipotensión refractaria. Ahora bien, voy a hablarles sobre las intoxicaciones por salicilatos. Hasta ahí, por favor. Está bien, doctora. Bueno, de gran importancia lo del paracetamol, porque esto es un medicamento que se administra a libre demanda. Y si bien a lo mejor nosotros dosificamos adecuadamente, desafortunadamente, como es a libre demanda la venta, pues las mamás lo pueden ir a comprar sin mayor problema, ¿no? Y
y a veces no saben ni siquiera cuánto está pesando su bebé y la dosificación que se pone o que está en los frasquitos, sobre todo los goteros, en la que dicen tantas gotas de acuerdo a la edad, pero no consideran el peso del niño, es cuando más problema tenemos, ¿no? O se quedan cortos con la dosis los intoxican, ¿no? Entonces, y además como no les baja la fiebre porque no le están dando una buena dosificación, pues obviamente le vuelven a repetir y le vuelven a repetir esto, ¿no? Entonces, por eso es que se hizo mucho hincapié en este tema del paracetamol, porque sí es de lo que más frecuentemente tenemos de que pues puede haber mayor intoxicación. Bueno, nos vemos el día lunes para que continuemos con los temas. Que tengan buen fin de semana. Gracias por su asistencia. Gracias, doctora, Vamos. igualmente. Gracias, Hasta doctora. luego, adiós. Gracias. Gracias. Hasta mañana. No, mañana no hay clases. Digo, hasta el lunes, digo. Hasta el lunes.